En este vídeo vamos a aprender a instalar Python en nuestro ordenador. Vamos a instalar también Visual Studio y finalmente vamos a realizar nuestra primera aplicación en Flask. Lo primero que tenemos que hacer es descargar Python en nuestro ordenador. Tenemos que ir a Python Downloads y tenemos que seleccionar este botón. El problema, si el ordenador es muy antiguo, es que cuando descargáis esta versión de Python no os va a permitir hacer la instalación, como es mi caso. Probablemente a la inmensa mayoría de vosotros os va a permitir instalar esta versión, pero en caso de que no fuera así, podéis entrar en Windows y podéis seleccionar una versión más antigua. Yo en mi caso he seleccionado la 3.11.9, que es la de marzo, no la de abril, y bueno, pues esta me permite instalarla. Entonces yo me he descargado la versión 3.11.9, vais aquí, seleccionáis esto y esto os va a descargar la versión de Python 3.11.9. Una vez que habéis hecho esto, eh, tenemos que ir a nuestra carpeta de downloads, que está aquí, y tenemos que abrir, ejecutar este archivo. La clave aquí es que tenéis que seleccionar este cuadrito que hay aquí, porque esto lo que nos permite es añadir o sea, que cuando ejecutamos Python desde nuestro ordenador reconozca esa línea de comando. Esto va a ser muy importante porque cuando utilicemos Visual Studio, cuando queramos ejecutar Python, vamos a tener que llamar a Python desde Visual Studio, y si no seleccionamos esta casilla aquí, nuestro ordenador no va a reconocer la línea de código Python. Se puede hacer de otras formas, yo lo he hecho de otra forma, que es a través de hacer una variable environmental variable en el ordenador, pero el proceso es mucho más complejo y totalmente innecesario. Entonces simplemente señaláis esta celda aquí. En Mac probablemente no vais a tener que señalar esta celda porque el proceso de instalación en Mac es un poco más sencillo. En caso de que sea que tengáis que seleccionar esta celda también en Mac, pues la seleccionáis y ya está. Y una vez que hacéis eso, le dais a Install Now. Y este proceso puede durar varios minutos, así que voy a parar el vídeo aquí y luego cuando termine seguimos. Muy bien, el proceso ha terminado correctamente, como podéis ver aquí. Ahora cerramos y tenemos que verificar que hemos instalado Python en nuestro ordenador. Entonces tenemos que ir a control de programas o simplemente vais aquí y tenéis que hacer PowerShell. En Mac la opción es la terminal. Simplemente vais a vuestra terminal. Esto, si no lo entendéis ahora en el vídeo, lo voy a explicar en clase, ¿vale? Tenéis que ir que básicamente es el equivalente del PowerShell en Mac. Y aquí tenéis que escribir Python -enos version y os va a decir la versión de Python que tenéis instalada. En mi caso, Python 3.11.9. La versión de Python que tenéis vosotros seguramente sea una versión más alta que esta, ¿vale? Bueno, pues esto quiere decir que Python está instalado correctamente en nuestro ordenador y entonces ya podemos empezar a utilizarlo. El siguiente proceso que tenemos que hacer es descargarnos un editor de texto, un editor para hacer código. En mi caso yo voy a utilizar Visual Studio Code. Yo he utilizado muchos editores de código. A mí el que más me gusta es el Visual Studio Code y es el que suele utilizar pues prácticamente todo el mundo. Entonces tenéis que ir de nuevo a Visual Studio Code, Downloads, y seleccionáis la opción que sea para vuestro sistema operativo. En mi caso es Windows, pero el proceso en Mac yo de nuevo lo he hecho y es exactamente el mismo, ¿vale? El proceso es exactamente igual. Vais a vuestro Downloads, lo ejecutáis y vais a tener Visual Studio Code instalado. Yo no voy a reproducir el proceso porque es muy simple y no vale la pena. Una vez que lo tenéis, lo que tenéis que hacer es abrirlo en vuestro ordenador. Vais a Visual Studio Code y lo abréis.
Lo abrís aquí y aquí tenéis vuestro Visual Studio Code, en el cual ahora mismo no hay nada. Os voy a enseñar a añadir extensiones. A medida que más cosas hacéis en el ordenador, más extensiones probablemente tenéis que utilizar, porque os facilita el escribir el código. Y nosotros, en mi caso, yo voy a instalar una extensión que es Python, que esto nos va a ayudar a escribir código. Una vez que estáis aquí, seleccionáis Python y en mi caso pues me dice uninstall porque yo ya lo tengo instalado, entonces no es necesario instalarlo, ¿vale? Y bueno, esto concluiría el segundo proceso, el segundo paso, que es tener un editor de un editor de código. Lo tercero que vamos a hacer es crear nuestra primera aplicación, y para hacer esto básicamente tenemos que ir a nuestro ordenador y vamos a crear en una carpeta. Yo os recomiendo que tengáis una carpeta donde vamos a tener el código de todos los capítulos. Yo en mi caso tengo que ir a la Universidad de Salamanca, tengo clase, y aquí me voy a crear una carpeta nueva que va a ser capítulo 1. Yo os recomiendo que tengáis uno para cada capítulo 1, y que lo tengáis todo en el mismo sitio, porque si no al final son muchos capítulos y os podéis equivocar. Entonces lo creáis aquí, creáis esta carpeta, y una vez que habéis creado esa carpeta, pues vais a Visual Studio, File y Open Folder, y aquí lo que tenéis que hacer es buscar donde tenéis esa carpeta. En mi caso yo tengo que ir aquí, tengo que ir a cursos, a la USAL, clase y el capítulo 1, y selecciono esa carpeta, y esa carpeta ahora mismo va a estar vacía. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es instalar nuestra primera aplicación. Estoy encendiendo el otro ordenador porque aquí tengo el código, porque no me sé el código de memoria, evidentemente, y así lo puedo ir mirando en el otro ordenador. El proceso para crear nuestra primera aplicación es sencillo. Tenéis que abrir la terminal y vamos a crear lo que se llama un virtual environment. Un virtual environment es como crear un pequeño ordenador dentro de nuestro ordenador, en el cual vamos a tener todos los instrumentos que nos permitan generar nuestra primera aplicación. Esto no os preocupéis si no lo entendéis ahora, pero lo vais a entender en el proceso. O sea, no es una cosa especialmente compleja, pero lo que estamos creando es como un pequeño ordenador donde vamos a ejecutar todo el código. Es básicamente, si yo siempre utilizo la metáfora de una cocina, cómo hacer una tarta. Necesitáis los instrumentos, que sería la cocina, que sería como el virtual environment, y necesitáis la receta. Y la receta es el código que vamos a escribir. Una vez que tú tienes la receta, escribes la receta y la cocinas en tu cocina. Entonces lo que necesitamos pues son los instrumentos para hacer nuestra tarta. Entonces tenemos que ir a la terminal, y aquí en la terminal tenéis que crear un virtual environment, que el proceso es Python -m virtual environment. En Mac es un poco diferente este primer paso, pero las explicaciones están en la página web. Por lo tanto, seguir las explicaciones y seguir los pasos. En Windows es así. Python was not found. Vale. Voy a intentar abrir esto porque parece que no me... Aunque Python se ha instalado correctamente, parece que no me lo reconocen en Visual Studio. Open Recent. Vale, ahora parece que sí que me lo reconoce. Habitualmente esto no te sucede porque ya lo tienes instalado Python y te lo reconoce automáticamente. En mi caso simplemente he tenido que apagar Visual Studio y volverlo a instalar. Probablemente la inmensa mayoría de vosotros este problema no lo vais a tener, pero si lo tenéis, pues simplemente lo apagáis el ordenador y lo volvéis a encender.
Es importante también que sepáis que si no es el código Python, es Python 3. Y esto depende mucho del sistema operativo. Habitualmente la gente en Mac tenéis que hacer el Python 3. Python 3 y el mismo línea de código. De nuevo, todos los pasos están en la página web. Por lo tanto, si esto no... si tenéis algún problema, tenéis que leer las instrucciones y seguir los pasos. Muy bien, como podéis ver aquí me ha instalado Virtual Environment correctamente. Para verificar que hemos creado este ambiente, este Virtual Environment, lo que tenemos que ir es a nuestro capítulo en el folder y aquí vemos que esta carpeta ya no está vacía, que hemos creado este pequeño ordenador. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que, bueno, este ordenador es como si una caja de herramientas que ahora está cerrada. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es abrir esa caja de herramientas y la forma de hacerlo es hacer esta línea de código. Scripts activate. En Mac el código es ligeramente diferente. Estas son las únicas diferencias que va a haber en todo el curso entre Windows y Mac son en este capítulo. El resto del código es exactamente el mismo tanto para Windows como para Mac. Por lo tanto, la gente que utiliza Mac simplemente tiene que entender que estos 2 o 3 pasos al principio son distintos, pero el resto del curso va a ser exactamente igual. Como podéis ver aquí en el Virtual Environment está en verde, eso quiere decir que el Virtual Environment está activado y por lo tanto la caja de herramientas está abierta y podemos introducir herramientas dentro de esa caja. Y la primera herramienta que vamos a instalar es Flask. Entonces tenemos que hacer pip install Flask y ahora mismo lo que estamos haciendo es instalando Flask dentro de esta caja de herramientas. Si ahora mismo hago pip freeze requirements txt, clico enter, como podéis ver aquí me ha generado una carpeta de requirements. Si clico aquí, lo que vais a ver es que estos son los instrumentos que hemos instalado dentro de este Virtual Environment. Estas son, digamos, los instrumentos que vamos a utilizar para cocinar nuestra primera tarta. Dentro de varios capítulos iremos añadiendo más instrumentos, nuestras tartas van a ser más complejas y por lo tanto necesitaremos instalar diferentes paquetes en este Virtual Environment. Pero de momento solamente tenemos esto. Pues muy bien, esto lo que ha hecho es nos ha permitido terminar nuestra primera instalación y ahora lo que tenemos que escribir es la receta para cocinar esta tarta. Entonces básicamente podéis ir aquí y tenéis que ir a New File o si no aquí File, New File y vamos a escribir una file que se llama application.py. Tenéis que elegir este nombre, no podéis elegir otro porque si no cuando hagamos el deployment en Amazon Web Service no se va a ejecutar la aplicación, ¿ok? Entonces tenéis que hacer esto, generáis este archivo y este archivo ahora está vacío. Básicamente ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra primera aplicación que es muy sencilla, son 8 líneas de código y está organizado el código en 3 bloques distintos. Lo primero que tenemos que hacer es from Flask import el paquete Flask. Esto básicamente lo que estamos haciendo en la primera aplicación, en la primera línea, es decir, nosotros para cocinar esta tarta vamos a necesitar este paquete. De nuevo, cuando añadamos más funcionalidades a nuestra aplicación vamos a necesitar importar muchísimos más paquetes, pero de momento solamente necesitamos este. En la segunda línea de código lo que vamos a hacer es definir nuestra aplicación. Es Flask name
el segundo bloque de información vamos a crear nuestras rutas, digamos, estos son cada página web que vamos a crear. Entonces es muy sencillo, tienes que hacer application, root, y aquí vamos a hacer una root que es, digamos, la raíz, y al mismo tiempo vamos a escribir una application, otra root, otra raíz, application, otra ruta, que va a ser home, que la vamos a llamar home, ¿vale? Y aquí vamos a definir nuestra función, que es home. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente vamos a hacer un return y vamos a hacer un código muy sencillo que es welcome home. h1, vamos a escribir, esto es un código HTML que es home. Vamos a escribir simplemente home y ya está. Este sería el segundo bloque de información donde hemos definido básicamente lo que es el núcleo de nuestra aplicación. Y finalmente lo que vamos a hacer es ejecutar esta aplicación cuando la llamemos. Name igual main. Y aquí vamos a hacer application run. Y aquí vamos a hacer debug igual true. Esto nos va a permitir que si ahí tenemos algún error dentro del código lo podamos identificar. Bueno, pues esta sería nuestra primera raíz, nuestra primera receta, en la cual es simplemente muy simple. Vamos a hacer una página web donde ponga home o casa o como os dé la gana. Entonces, una vez que está escrita la receta, lo que tenemos que hacer es cofinarla. Y para cofinarla tenemos que ir de nuevo a nuestra terminal y vamos a hacer Python y application.py. Y cuando cliquemos al Enter, lo que vamos a hacer es que Python va a interpretar esta receta y va a cofinar la tarta para nosotros. Si ahora clicamos en este link, esto va a ser... Aquí tenemos nuestra primera página web, que es Home. Es muy sencilla. Si queremos modificar esto, es bastante fácil. Aquí, por ejemplo, podemos decir Welcome Home o Bienvenidos a casa. Si salvamos esto y ahora hacemos un refresco a nuestra aplicación, ahora vemos que aquí está escrito Welcome Home. ¿Ok? Bueno, pues esto ya está. Esto básicamente concluye nuestra primera aplicación en la cual hemos instalado Python y hemos instalado Visual Studio y después hemos hecho nuestra primera aplicación. En los siguientes vídeos de este capítulo vamos a ir añadiendo más estructura a esta aplicación hasta pues que tenga más la forma de la aplicación que vamos a desarrollar al final del curso. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.